Señor, Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador se entrega en los brazos de un sueño traidor, mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. Buenos días, hermanos. Un muy feliz Santo Sábado para todos. La lectura bíblica para hoy es Malaquías 4:5 y dice así: He aquí, yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana Diana. Bueno, vamos en estos momentos, qué bueno saludarles en esta hora a cada uno de nuestros más de 40 dispositivos conectados, sin duda alguna más personas allí detrás de la pantalla, detrás de la cámara, y esperamos por la gracia del Señor pasar un momento agradable de estudio de la palabra, y esperamos por la gracia del Señor disfrutar de este momento. Así que les invito una vez más para que doblemos nuestras rodillas y me puedan acompañar en oración. Oremos. Amado Padre, muchas gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por los tiernos cuidados. Gracias porque hasta este momento nos has acompañado, nos has cuidado. Gracias, Señor, porque hemos llegado a las horas de tu día santo. Permite, Señor amado, que en esta hora podamos disfrutar de tu presencia. Podamos estar en adoración, en espíritu y en verdad. Que en esta hora, mi Señor amado, podamos compartir tu palabra. Que en esta hora, mi Señor, podamos tener ese encuentro de manera especial contigo a través del estudio de ella. Hemos venido estudiando acerca del mensaje de Elías. Permite, Señor, que podamos gozarnos en tu palabra, que podamos gozarnos en este maravilloso mensaje y así poder, Señor, cumplir con la misión, con la labor que nos has encomendado. Bendice a cada hijo tuyo aquí presente, cada familia, cada necesidad, buen Padre, por favor, súplela conforme a tu santa y divina voluntad, especialmente nuestra mayor y más urgente necesidad, que es la de estar cada día más cerca de ti. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre, por tus bondades. Todo esto te lo pido, te lo agradezco en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis amadas, amados, querido grupo, familia, qué bueno saludarles. Bueno, continuamos con el mensaje de Elías. Hemos venido estudiando, ya estudiamos, ¿verdad?, las características del Elías para poder reconocer si el Elías ya llegó, no ha llegado, en fin. Y creo que lo logramos identificar. Han surgido algunas inquietudes de algunos de ustedes por el interno, me han escrito, me han llamado con respecto a la profecía del tiempo, ¿no?
a la profecía del tiempo en cuanto al periodo de persecución o el periodo de Elías como tal. Bueno, la profecía de Elías del Antiguo, esto va más allá que un tiempo determinado. Miren, una de las características de Elías es que va a ser perseguido. Yo mencioné que había una profecía de tiempo en la época del profeta Elías, el Elías como tal, el tisbita, que no llovió por un periodo de cuánto tiempo, un periodo de 3 años y medio. Durante ese periodo, ¿verdad? El profeta Elías fue perseguido, en fin, pero la característica realmente del Elías es que fue perseguido. ¿Por qué lo digo? Porque Juan el Bautista, su ministerio no duró 3 años y medio. El ministerio de Juan el Bautista, que era el Elías que habría de venir, ¿verdad?, a preparar el camino del Señor, prácticamente duró casi un año, porque el resto lo pasó fue en la cárcel, ¿verdad? Entonces, pero lo que queremos resaltar de la característica es que Elías fue perseguido. Lo mismo ocurrirá con el Elías moderno, ¿verdad? Con el que va a llegar, con el que habría de venir para preparar el camino, ¿verdad? Para el inminente segundo retorno de Cristo Jesús a esta tierra. No tiene un periodo profético como tal, ¿verdad? Cuánto tiempo durará su ministerio, cuánto tiempo será perseguido, bueno, en fin, pero va a ser perseguido. Eso es lo que realmente resaltamos del mensaje de Elías, ¿verdad? Esa característica era lo que yo quería resaltar, que el Elías iba a ser o va a ser ¿qué? Perseguido. Eh, otra inquietud que surgió es que, bueno, la Biblia habla de un Elías o la Biblia habla de Elías. ¿Cómo es posible, ministro, pastor, me escribían allí, de que sea el pueblo del Señor, el remanente del Señor, que sea un grupo el Elías cuando la Biblia habla en singular, no habla en plural? Cuando dice el Elías que habría de venir, no los Elías que habrían de venir. En el Antiguo Testamento sí es el Elías, el profeta. En el Nuevo Testamento el Elías que habría de venir, Juan el Bautista, ¿verdad? Pero para el tiempo moderno, para esta época, dice, antes que venga el día grande y terrible de Jehová, yo os envío al profeta Elías, ¿verdad? Que hará volver el corazón. ¿Cómo es posible que sea un grupo y no uno como en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Bueno, vamos a tratar, mis amados, en esta mañana de responder esa pregunta. ¿Por qué? Porque hay algunos grupos que han salido de nuestra iglesia que enseñan esto, ¿no? Que enseñan de que es un Elías y que ese Elías ya llegó, ¿verdad? Que no puede ser la iglesia adventista del séptimo día, porque la iglesia adventista del séptimo día, el pueblo de Dios, no puede ser un grupo, no puede ser el pueblo de Dios porque el pueblo de Dios fue rechazado, ¿verdad? El pueblo de Dios como tal ya no es el pueblo de Dios. Entonces, vamos a estudiar en esta mañana precisamente a ese tercer Elías. Vamos a estudiar a partir de este momento a ese Elías moderno. ¿Está bien? Y vamos una vez más a lo que dice la palabra del Señor en Malaquías. Vamos a ver en esta mañana, a partir de esta mañana, de qué se trata esto. Si es un solo Elías, si es un grupo. Vamos a permitir que sea la palabra del Señor la que nos hable en esta mañana. Vayamos una vez más a lo que es nuestra lectura que hemos estado utilizando durante este tiempo, ¿verdad? Durante este estudio. Malaquías, el capítulo 4, versos 5 y 6 dice así. Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible,
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esta profecía, mis amados, amadas, querido grupo, familia, esta profecía tuvo su cumplimiento inicial o parcial con la venida de Juan el Bautista, que fue el precursor de Cristo. Él era el Elías que habría de venir a preparar el camino delante del Señor. Y el ángel Gabriel le dijo a su papá Zacarías que él vendría, Juan vendría en el espíritu y en el poder de ¿quién? En el poder de Elías. ¿Para qué? Para que cumpliera el propósito que tenía el cielo con él de preparar a un pueblo, de tener a un pueblo que estuviera preparado para su venida, para su primera venida. Acompáñenme allí con sus Biblias al Evangelio de Lucas, el capítulo 1, el versículo 17. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 17. Miren lo que nos dice el Señor acá en su palabra. Lucas capítulo 1, versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo que esté bien dispuesto. Mis amados, gloria al Señor. Dios va a tener un pueblo, escuché muy bien, Dios va a tener un pueblo que esté preparado para su venida. Así como hubo un pueblo que recibió al Señor Jesucristo cuando la mayoría lo rechazaron, porque cuando Cristo Jesús vino por primera vez, la misma palabra del Señor dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y esa era una de las características que estudiamos de Elías, que Cristo, que el cielo, Dios, llamó a Elías en el momento de la más terrible desobediencia, en el momento de la más terrible apostasía, rebeldía del pueblo de Dios. Y por eso llamó a Elías, por eso Juan, él era el Elías que habría de venir, porque Dios necesitaba tener un pueblo preparado, listo para la primera venida de él, para su aparición. Y Dios, así como hubo un pueblo que recibió al Señor Jesús, cuando la mayoría lo rechazó, porque ese pueblo escogido falló en su cometido, Dios tuvo que desechar a la nación judía, pero ¿qué pasó? Reservó un remanente, igual que en el tiempo de Elías el profeta. Dios reservó un remanente, aquellos profetas del Señor que fueron escondidos por este otro profeta en cuevas de 50 en 50, ¿verdad? Hubo un remanente, pero no eran solamente 50, hubo un remanente. Y qué interesante, porque la historia se repite. Y hoy comenzamos nuestro estudio con el Elías final. Y vamos a ver en esta mañana, o a través de este estudio, mis apreciados hermanos, que Dios va a sacar un remanente de su pueblo. Porque al igual que su pueblo en la época del rey Acab, cuando apareció Elías el profeta, y cuando Elías fue llamado, lo mismo que ocurrió con el pueblo en la época del rey Acab, que la mayoría del pueblo abandonó los caminos del Señor, le dio la espalda a Dios, levantó altares, se convirtió en un pueblo idólatra, seguidores de Baal, seguidores de la diosa Acera. Sin embargo, Dios le dijo a Elías, cuando él pensaba que estaba solo y que nadie más que él servía y adoraba al Dios verdadero, miren lo que Dios le dijo a Elías. Busquemos, por favor. Elías pensaba que estaba solo. Elías pensaba que él era el único que estaba contendiendo
Elías pensaba que en medio de toda esa rebeldía, porque el pueblo entero, la mayoría del pueblo de Dios le había dado la espalda a Dios, Elías se angustió, Elías se desesperó, porque él pensaba que estaba solo en ese asunto. Pero miren lo que Dios le dijo a Elías. Vamos a buscar, por favor, Romanos. Acompáñenme con sus Biblias. Romanos, que nos dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 11. Voy a leer el verso 1 y vamos a leerlo, por favor. Acompáñenme con sus Biblias. Romanos capítulo 11, verso 1. Dice de la siguiente manera. Por tanto, preguntó, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Miren qué interesante la pregunta. Preguntó, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Y cuál es la respuesta, mis amados? Ustedes si quieren pueden anotarla ahí en el chat. Miren la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Y cuál fue la respuesta? De ninguna manera. De ninguna manera. Miren, mis amados, muchos, porque son muchos hoy en día, muchos hoy en día están diciendo que Dios ha rechazado, ha desechado a la iglesia adventista del séptimo día porque se ha convertido en Babilonia. Muchos hoy en día están predicando y dicen que Dios ha desechado a la iglesia adventista del séptimo día porque se ha apartado del camino del Señor, porque está en tanta apostasía, porque ha permitido que se mezcle el mundo de Babilonia con la iglesia, porque han permitido una falsa adoración, ¿verdad? Muchos están diciendo y predican que Dios ha desechado a la iglesia adventista del séptimo día porque está en rebelión abierta en contra de Dios y por eso Dios ha desechado a esta iglesia. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo allí en Romanos, el capítulo 11, el versículo 1. Por tanto preguntó, ¿ha desechado? Por tanto pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Miren, mis amados, aún con todos los problemas que hay en el seno de nuestra iglesia, interpretaciones erróneas de la palabra del Señor, interpretaciones liberales, liberalismo, secularismo, fanatismo, ¿verdad? Extremismo, desobediencia, orgullo, hipocresía. Ahora con el sistema de adoración que no se está llevando a cabo como es, malas decisiones. Miren, mis amados queridos, aún con todos los problemas que hay en el seno de nuestra iglesia, o como dice el profeta Ezequiel en el capítulo 9, con todas las abominaciones que se cometen dentro de ella, porque los que reciban el sello de Dios van a estar gimiendo y clamando a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio del pueblo de Dios. Y aún con todas esas abominaciones que cometen muchos, porque no son muchos, aún con todo eso, Dios no ha desechado, aún Dios no ha rechazado a su iglesia. Miren, mis amados, si no rechazó, si no desechó a su pueblo Israel allí al pie del monte Sinaí, cuando el pueblo escuchó la voz de Dios que tronaba y que decía, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no te harás imágenes, no los adorarás, ¿verdad? Y ellos escuchaban la voz de Dios diciendo, hey, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Y ellos escuchando eso, 40 días después, el pueblo estaba en terrible apostasía, en terrible desobediencia, estaban adorando un becerro de oro y Dios le dijo a Moisés, voy a destruir a este pueblo, voy a rechazar a este pueblo porque estoy cansado, estoy harto de este pueblo que me dé la espalda, pueblo rebelde, pueblo orgulloso, pueblo inconforme, pueblo que no le gusta nada. No te preocupes, Moisés, porque yo a ti te voy a dar otro pueblo. De ti voy a sacar una nueva nación que realmente me adore. Y Moisés, ¿qué le dijo al Señor? Señor, por favor, no hagas eso. ¿Qué van a decir las demás naciones? ¿Mm? ¿Qué van a decir las demás naciones? ¿Qué van a pensar las demás naciones? No me importa, Moisés. Mira, no te preocupes, yo voy a ser un pueblo contigo. De ti van a ser un pueblo diferente. ¿Y qué le dijo Moisés a Dios? ¿Mm? Mira, Señor, ya veo que estás empecinado en destruir a este pueblo. Pero por favor, Señor, mira, si destruyes a este pueblo, primero quita mi nombre del libro de la vida. Esto es tremendo, mis amados. Y Moisés decidió echar suerte con ese pueblo rebelde y apóstata porque él amaba verdaderamente al pueblo de Dios. Y muchos hoy en día que se dicen reformadores o se hacen llamar reformadores, un reformador no actúa así, no actúa contrario a la palabra del Señor. Muchos hoy en día que se llaman reformadores están atacando a la iglesia y dicen por allí que Dios ha desechado a este pueblo, que hay que hacerse a un lado porque la apostasía está tan grande que hay que salirse de la iglesia. Miren, el que ama al pueblo de Dios, el que ama al pueblo de Dios y que respeta a Dios, va a orar, va a gemir, va a clamar y va a interceder ante Dios por su pueblo. Amén. Ahora, muchos dicen, ay, pero pastor, es que Dios, porque me lo han dicho, es que Dios comenzó un nuevo pueblo, porque Dios rechazó a los judíos y levantó a los gentiles. Vamos a leer lo que dice aquí. Vamos a leer lo que dice aquí porque todo esto tiene que ver con el mensaje de Elías. Y creo que lo vamos a entender un poco más adelante. Sigo leyendo, Romanos capítulo 11, verso 1 en adelante. Por tanto pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis lo que dice la escritura acerca de Elías, de cómo se quejó ante Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas has dado muerte y tus altares han derribado? Solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor ante este reclamo de Elías? Miren, la pregunta, ¿cuál fue la divina respuesta? ¿Y qué dijo el Señor? Elías, no te preocupes. Yo me he reservado 7,000 hombres. ¿Cuántos? 7,000 que no han doblado la rodilla delante de Baal. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. En medio de esa apostasía terrible del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, como hemos visto, cuando Acab, a través de Jezabel, llevó al pueblo a abandonar los principios de la adoración a Dios, de lealtad a Dios, cuando el pueblo entero estaba adorando a Baal, a la diosa Asera, cuando el pueblo entero estaba cometiendo actos vergonzosos, cuando le había dado la espalda a Dios, cuando había derribado el altar de Dios y había levantado el altar a Baal, Dios por todas partes se había reservado 7,000 que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Y esto, 7,000,
7,000 es realmente poco ante millones, ante miles y miles que era el pueblo de Israel. 7,000 realmente eran poco, pero Dios los había reservado. Miren, un remanente, un remanente. Mis amados, miren, esto no se trata de muchos, esto no se trata de cantidad, esto se trata de calidad, esto se trata de pocos, de un remanente. Y ojalá que ustedes y yo hagamos parte de ese remanente, mis amados, amén. Porque mis apreciados, viene un terremoto, viene un sacudón, el más grande, escúchenme mis apreciados, y yo sé que aquí la gran mayoría somos adventistas del séptimo día. Viene el terremoto, el movimiento, el sacudón más grande. Y no podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos que ser realistas. Viene el sacudón más grande en toda la historia de nuestra iglesia adventista del séptimo día. Ya la iglesia ha sido sacudida muchas veces, y es más, fue sacudida una vez fuertemente. Y ese sacudón, esa apostasía, esa primera apostasía se conoce como el zarandeo o la apostasía alfa. Pero la sierva del Señor dice que viene el zarandeo o la apostasía omega, y que esta apostasía va a ser mucho peor que la apostasía alfa. Y esa primera apostasía alfa, podríamos decir que fue terrible, fue tremenda. Podríamos decir que comenzó por allá en el año de 1901, con el rechazo del mensaje de los pastores hacia los pastores Waggoner y Jones en 1888. Cuando el pueblo de Dios, los líderes, se empecinaron en rechazar el mensaje de Dios, y cuando ese mensaje se rechazó, se fue preparando. Satanás se fue preparando el terreno para esa terrible apostasía. Y desde el año 1901, tal vez a 3, 4 años, hasta el año 1904, muchos líderes del movimiento adventista, incluyendo pastores, misioneros, médicos, muchos terminaron afuera de la iglesia adventista, terminaron apostatando. Miren, se perdieron muchos obreros, se perdieron muchos misioneros de Dios. Es más, se perdieron trabajadores del hospital. El mismo hospital se perdió. El único que tenía la iglesia en ese entonces desapareció. Todo eso se fue con la apostasía del doctor Kellogg's. La única universidad, inclusive la universidad donde se estaban preparando los jóvenes, también se fue en la apostasía alfa. Todo se perdió y la iglesia prácticamente tuvo que comenzar de cero después de esa tremenda apostasía. Pero lo que viene es mucho peor. Lo que viene es mucho peor. Sigo leyendo allí en Romanos, el capítulo 11. Voy a leer desde el verso 3. Romanos capítulo 11, verso 3 en adelante. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿cuál fue la divina respuesta? Me he reservado 7,000 que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Gloria al Señor. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio un espíritu
espíritu de ¿qué? Un espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Ahora, mis apreciados, esto es delicado. Esto es muy solemne y muy serio lo que dice acá. Y la sierva del Señor allí en primeros escritos menciona que en este momento el pueblo del Señor está así en esa situación. Que nosotros como miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nosotros como miembros, estamos así. Hay un espíritu de estupor, porque como adventistas del séptimo día, como miembros de este movimiento, hemos endurecido el corazón. Y un estupor como un sueño profundo, un letargo, mis amados. Estamos dormidos como las 10 vírgenes. Y aquí dice que eso le pasó al pueblo de Israel y nos está pasando a nosotros, el Israel moderno. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo allí en el versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Qué tristeza, mis amados. Y esto mismo va a suceder o está sucediendo con nosotros. Y estoy hablando de la apostasía o de la desobediencia de muchos, de la mayoría hoy en día. Y esa desobediencia que hoy se está teniendo cada día, y en la medida que va avanzando el tiempo se va a ir poniendo peor y peor y peor. Y si alguno de ustedes creen que esto se va a componer, que esto se va a solucionar, creo que estamos esperando en vano. Esto lo digo con mucha solemnidad porque yo hago parte de esta iglesia. Soy un líder de esta iglesia. Respeto al pueblo del Señor. Por eso lucho cada día con esta naturaleza por agradar al Señor, por obedecer su palabra. Y si los que estamos aquí en esta mañana necesitamos obedecer al Señor, agradar al Señor, respetar al pueblo del Señor, contender. Pero esto no se arregla, mis amados. Tenemos que ser realistas. Esto yo no lo voy a arreglar. Esto no se va a arreglar, mis amados, porque la desobediencia, la rebeldía, como en los días de Noé, la maldad llegará a su colmo, no solamente afuera, no solamente afuera. Pero esto no quiere decir, pero esto no quiere decir que porque no se va a arreglar y cada vez se va a empeorar, nosotros nos vamos a tener que salir de la iglesia. No, no, mis amados. Porque ahora vamos a mirar cómo Dios actúa, cómo Dios obra, cómo Dios actúa, cómo Dios obra. Porque miren lo que dice el Señor a través de su sierva, lo que dice el Señor a través del don profético, a nosotros como adventistas del séptimo día. El capítulo del conflicto, del evento de los últimos días es el zarandeo. Página 147. Estoy leyendo de esta versión, no del libro rojo, ¿verdad? Capítulo 12, el zarandeo, página 147. Miren lo que dice. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia.
de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados, wow, esto es tremendo. ¿Cuántos? Ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia. ¿Por qué? Por nuestro orgullo, por nuestra desobediencia, por nuestra suficiencia propia, porque no queremos escuchar la voz de Dios y mucho menos la voz profética, o queremos ponerla a nuestro amaño. Pero miren, ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador más común. Y esto a mí me duele. Esto da tristeza, mis amados. Esto es triste. Que yo, Deiner Agudelo, de generación en generación en la iglesia, adventistas, tal vez muchos de los que estamos acá, líderes de iglesia, que yo esté en la iglesia que profesa un mensaje hermoso, profético, que yo esté, esto es triste, que yo esté en la iglesia que tiene un mensaje puro, una verdad pura, que yo esté en el pueblo del Señor por muchos años siendo líder de iglesia, predicando, llevando personas a los pies de Cristo Jesús, bautizando, que esté tanto tiempo en la iglesia y perderme. Y perderme. Eso es triste, mis amados. Igual que en los días de Cristo y también igual como en los días de la iglesia de Cristo, en los días de la iglesia de Elías, el pueblo simplemente, y en la época de Cristo, en la época de Juan, el pueblo simplemente estaba en una forma de religión, simplemente en una mera forma de religión, celebrando la Pascua, celebrando el día del Pentecostés, celebrando la fiesta de las trompetas, celebrando la fiesta de las cabañas. Es más, traían sus corderos al sacrificio, se arrepentían de sus pecados en el día de la expiación, pero su corazón estaba tan lejos de Dios. Y miren, hermanos, la iglesia de esa época cayó en un estupor. Estaban dormidos, estaban cegados, no podían ver lo equivocados que estaban. Pero aún así Pablo dice que Dios no rechazó a su pueblo. Es más, muchos decimos, no, Dios rechazó al pueblo judío. Vamos a aprender que Dios no lo rechazó y vamos a mirar que Dios no lo rechazó. Ellos se rechazaron solitos. Dios no me rechaza a mí, yo me rechazo solito. Dios no rechaza a nadie. Los que rechazamos somos nosotros. Sigo leyendo aquí en el capítulo 12 del Zarandeo, en Eventos de los Últimos Días, página 148. Miren, esto es tremendo, mis amados. Lo que vamos a leer de aquí en adelante, esto es tremendo, miren. Hablando de nosotros. Página 148, Evento de los Últimos Días. En la iglesia ocurrirán divisiones. ¿Cómo? Ocurrirán divisiones. ¿Están habiendo divisiones en la iglesia? Qué liberales, qué conservadores. Trigo, cizaña, obedientes, desobedientes. Se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Habrá un zarandeo del cedazo. El mensaje de Elías, el mensaje de Elías causará división. Los que lo obedezcan y los que lo desobedezcan.
A su tiempo la paja debe de ser separada del trigo, debido a que la iniquidad abunda. El amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. Ahora, mis amados, ustedes saben cuántos van a caer en esta apostasía. Apostasía omega. Ustedes saben cuántos se van a perder dentro del pueblo de Dios. ¿Mm? Escuchen, mis hermanos. Página 153. Aquí mismo, en el capítulo El Zarandeo. Página 153. El zarandeo de Dios avienta multitudes. ¿Cuántos? Multitudes como hojas secas. La paja será llevada por el viento como una nube, aún de lugares donde solo vemos terrenos de rico trigo. Saben, mis hermanos, si no estoy mal, por allá por el año de 1905, la hermana White tuvo una visión en Loma Linda y me compartieron esta visión, me compartieron este aparte. Estaba ella allí en la plataforma del tren, miren la visión, por allá como en el año 1905, allí en Loma Linda. Estaba allí ella en la plataforma del tren y habían dos pastores con ella, y en esa visión que ella vio un terreno lleno de trigo. Y ese terreno lleno de trigo se miraba hermoso, completamente lleno de trigo, y en medio de ese trigal, ella vio una iglesia. Y de pronto vio hacia el horizonte que venían nubes oscuras y se veía relampaguear al fondo. Y vio cómo el cielo se ponía todo negro. Era un huracán. Y ella vio que el huracán venía y arrasaba con todo a su paso, y ella comenzó a desesperarse y comenzó a llorar y decía, a clamar al Señor, 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 no veo a tu iglesia. Porque ella vio en la visión que arrasó con todo ese sembrado de trigo. Pero la iglesia, dice ella, que miró y no veía la iglesia. Y le dijo, Señor, ¿dónde está tu pueblo? ¿Dónde está tu iglesia? ¿Acaso no dejarás a alguien vivo? ¿No dejarás un remanente? Lo mismo que dijo Elías, mis amados. Y dice ella que el ángel le dijo, no te preocupes, vuelve a mirar, mira de nuevo, mira otra vez, mira. Y ella volvió a mirar otra vez y vio que por todas partes se iban levantando grupitos de hermanos dispersos como ovejas sin pastor. Y ella preguntó, Señor, ¿quién los va a pastorear? ¿Quién los va a cuidar? No veo pastores. No veo quién los cuide. ¿Quién los va a cuidar, Señor? Y el ángel le dijo, no te preocupes. Dios dará pastores conforme a su corazón. Miren, mis amados, Dios nunca deja a su pueblo fiel sin gente fiel. Dios nunca deja a su pueblo abandonado a la deriva.
De entre ellos mismos, de entre ellos mismos se levantaron quienes los iban a dirigir y salieron a dar el fuerte pregón al mundo entero. ¿Y saben lo que dice ella en esa visión? Dios no podrá usar a aquellos que por ser engreídos, que por no ser humildes, Dios no podrá usar a ellos para guiar al pueblo. Oh, mis hermanos, miren, lo que viene es grande. Lo que viene es grande. Aferrémonos a Cristo, mis hermanos. Aferrémonos al Señor, a su palabra, a su verdad, al espíritu de profecía, porque lo que viene es mucho más grande de lo que tú y yo nos podremos imaginar. Miren lo que dice aquí, en la página 153. Sigo leyendo. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Yo no voy a hablar mucho ante esto porque yo prefiero una palabra inspirada que 1000 que salen de la boca del Señor. Sigue diciendo, cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantable. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener, en este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Ahora, hermanos, miren, el mensaje de Elías despierta al pueblo, al igual que el mensaje de Juan el Bautista, porque ya estudiamos que Dios llama a Elías a preparar un pueblo y ese pueblo va a ser un remanente que va a quedar, porque la gran mayoría, dice aquí, nos van a abandonar. Pero de eso debemos de recobrar valor, recobrar fuerza, obtener el calor de aquellos que se enfriaron, el valor de la cobardía de aquellos que se acobardaron, la lealtad de aquellos que traicionaron. El mensaje de Elías, hermanos, despierta al pueblo. Dios llama a Elías a preparar a un pueblo y ese pueblo va a ser un remanente que va a quedar porque la mayoría nos va a abandonar. Por eso el mensaje de Elías tiene que preparar a ese remanente para que ese remanente se mantenga fiel al Señor y ese mensaje se dará con el espíritu y el poder de Elías, alabado sea su nombre. Pero ¿saben algo, mis amados? ¿Saben algo? Cuando este mensaje se comience a dar en su totalidad, cuando este mensaje de reprensión, cuando este mensaje de amonestación, cuando el Elías esté preparado, cuando el remanente esté preparado y este mensaje se comience a dar en su totalidad, al igual que pasó con Elías, los mismos tres enemigos se levantarán. Se levantarán los líderes religiosos contra este mensaje y se van a levantar no solamente la ramera, la iglesia madre, se levantarán también sus hijas para destruir a Elías y se van a asociar con el gobierno para lograr sus propósitos, para perseguir y matar al pueblo de Dios. Y van a usar el brazo civil, igual que en los días de Elías, igual que en los días de Juan el Bautista. ¿Qué vamos a hacer, mis amados? Porque vamos a seguir estudiando este asunto. Vamos a seguir leyendo un poco más y estudiando un poco más de cómo va a ser el mensaje de Elías cuando venga.
y cómo va a ser aceptado y cómo va a ser rechazado. El tiempo se nos fue, mis amados. Quiera Dios que nosotros podamos humillar nuestro corazón a Él. Quiera Dios que nosotros en medio de la traición poder recobrar la lealtad. Que en medio de la desobediencia podamos ser obedientes. Que en medio de que muchos salen hablando mal, nosotros podamos quedarnos contendiendo, defendiendo el mensaje del Señor, defendiendo, orando, clamando, gimiendo, intercediendo por el pueblo del Señor, para ser esos reales campeones de la verdad. El cielo nos ayude, el cielo les bendiga. Y en esta mañana, ¿quiénes queremos ser esos campeones de la verdad? En esta mañana, ¿quiénes queremos permanecer en pie en defensa de la verdad, en defensa de la justicia? Pero permaneciendo en pie no para criticar, no para juzgar, sino que amemos al Señor, que gimamos, que clamemos por mí, por nuestro propio pecado, por el pecado del pueblo, y que juntos podamos preparar a ese remanente que se va a levantar y dará ese último mensaje de amonestación. Ya ustedes y yo hemos identificado a ese tercer Elías. Y vamos a responder la inquietud y la pregunta, ¿por qué son muchos y no uno solo? ¿Ah? El cielo nos ayude, mis amados. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor por hablarnos. Gracias Señor por amarnos. Gracias, oh Padre amado, por tener tanta bondad y misericordia con nosotros. Sigue bendiciendo de manera muy especial este hermoso grupo, cada familia aquí conectada, cada hermano, cada líder. Y permite que nuestro corazón sea conforme al corazón de Jehová. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Un feliz sábado, mis apreciados hermanos, hermanas, amigos. El Señor me les bendiga y que en este santo día podamos ser adoradores en espíritu y en verdad.